Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Ángela Castiblanco. Ella es ingeniera civil y es economista en proceso de graduación de las universidades del Valle y de la Santiago de Cali respectivamente, y se ha desempeñado en la unidad de víctimas del conflicto interno en el Ministerio del Interior, y ahora mismo está encargada, está al frente de la Oficina de Presupuesto y Rentas del programa Valle Humano. Así es, ¿no? De la gobernación del departamento. Es decir, ahora mismo con la nueva gobernadora del Valle. Buenos días, Ángela, y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a los compañeros de la mesa y a toda la audiencia que nos acompaña. Y nos acompañan Federico Vallejo y David Andrade, ambos economistas, panelistas frecuentes de nuestro programa, a quienes les agradecemos su participación. Buenos días a los compañeros de la mesa, a los cibernautas que cada vez más nos están frecuentando en la página y los que están en directo en este momento, a David y a Ángela, pues muchas gracias por la asistencia. Bueno, muy buenos días, como siempre un placer estar aquí con ustedes y tocando temas de tanta importancia, y sobre todo nos entusiasma mucho personas como Ángela, que están trabajando en estos momentos temas tan cruciales y tan importantes, no solo para el presente, sino para el futuro próximo de esta sociedad y de nuestro país. Bueno, vamos a tratar un tema que es muy interesante porque generalmente cuando se habla de vivienda, se habla de vivienda con datos cuantitativos, es decir, se nos dice, faltan tantas viviendas. Por ejemplo, el déficit estimado en Cali es de 120.000 viviendas, pero no se nos habla ni de qué tipo de vivienda, ni de qué calidad de vivienda, ni de qué estructura de hogares son los que requieren esas viviendas faltantes. Y tampoco se nos dice las viviendas existentes, qué calidad tienen, qué tamaño tienen y qué tipo de hogares las están ocupando. De cara a todo lo que podríamos considerar como los desafíos de la equidad social que tiene este país por delante, es bueno que, tomándonos de la mano con una investigación que está en caliente en este momento en la Universidad Santiago de Cali y de la que Ángela Castiblanco con Federico Vallejo han participado activamente, pues vamos a tratar de entender el tema del déficit y el tema de la correlación del déficit habitacional con el tipo de hogares colombianos que tienen ese déficit. Ángela, a usted le correspondió asistir a muchos desafíos de las víctimas desde el Ministerio del Interior, pero decidió participar de una investigación sobre qué pasa entre la falta de vivienda y el tipo de hogar, o sea, el tipo de jefatura, si es masculina o es femenina, si el hogar es desestructurado o no es estructurado, en el caso de Colombia, el Valle y Cali. ¿Qué encontró como sustrato? ¿Cuál es la almendra de la investigación?
Bueno, siempre hablamos que tenemos un déficit habitacional en general, en todo el país. En el departamento, por supuesto, también encontramos ese tipo de déficit. También encontramos que siempre hablamos un déficit habitacional general, pero cuando nosotros nos detenemos a pensar en las jefaturas, tanto masculina como femenina, de los hogares, también encontramos un tipo de, digamos, de circunstancias que hacen pensar que por ser el hombre cabeza de hogar, tenemos menos déficit habitacional o podríamos tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Pues porque la jefatura masculina es la que ha venido rigiendo como todos los tiempos, pero eso vemos cómo cambia y tenemos en la investigación de 1997 hasta el 2012 cómo la jefatura femenina va cambiando y va tomando como las riendas de los hogares. Y nos damos cuenta que el rol que desempeña la mujer en el hogar, ¿sí?, hace que los hogares sean mucho más organizados, que las mujeres queremos una mejor calidad de vida para nuestros hijos en general. Entonces, el estudio miramos cómo vamos del 25% hasta el 34%, hasta el 2012, perdón, cómo va aumentando la jefatura femenina y la calidad del hogar, porque encontramos, como bien lo mencionabas, encontramos que efectivamente hablamos un déficit habitacional general, pero cuando miramos qué clase de hábitat estamos encontrando, qué clase de viviendas estamos encontrando, entonces miramos que tenemos unos déficits tanto en la parte estructural, que estamos hablando que personas que tienen viviendas, digamos que no tienen la totalidad de los servicios. Tenemos faltas de pisos, tenemos faltas de baños, cocinas, entonces, y que nosotros veníamos recibiendo unos subsidios de vivienda que son realmente pequeños y que no se ajustan a la cantidad de números de personas que tienen los hogares. Entonces estábamos recibiendo subsidios de vivienda demasiado pequeños para la cantidad de hijos o la familia que tiene constituidas. Entonces bueno, es algo... pero entonces con ese dato inicial que nos da Ángela, yo quiero hacerle una segunda pregunta a ella para que ustedes, amables panelistas, hagan sus comentarios. Pasar del 25% de hogares con jefatura femenina al 34.4% de hogares con jefatura femenina entre el 97 y el 2012, es decir, en 15 años, ¿cómo se debe leer? Se debe leer como que hay cada vez más mujeres ganando plata y por lo tanto asumiendo la jefatura de hogar, hay cada vez más mujeres, madres solteras o madres separadas o madres dejadas por sus parejas a cargo de sus hogares. Quiere decir esto que cada vez más la sociedad se volatiliza y que entonces los hombres o se van a la delincuencia o se van a la guerrilla o se van al paramilitarismo, o es que simplemente se volvieron más sinvergüenzas. Hablemoslo claramente para tratar de entender qué explica que haya 10 puntos adicionales de incremento en la jefatura femenina en los hogares colombianos en 15 años. Bueno, la mujer ha venido asimilando roles desde 1954, cuando se le dio el derecho al voto. Entonces, cada vez vemos que las mujeres empezamos a tomar retos y más opciones, tenemos más leyes que nos proteja, tenemos la ley de cuotas que hace que las mujeres también tengamos unos espacios importantes de opinión y de administrativo como tal en Colombia y en todo el mundo, porque digamos en Beijing también se vio que empezamos una aceleración en el proceso de que las mujeres tengamos un tipo de opinión y de tomar decisiones importantes en el mundo. Entonces hemos visto cómo las mujeres ha crecido el número de presidentas que encontramos en el mundo, encontramos, en el momento tenemos a la gobernadora del Valle, que es mujer, y cada vez va creciendo la ley de cuotas y en muchos departamentos es más del 30%
que las mujeres hacen parte de decisiones importantes en el país. Entonces, pues eso va aumentando y es que en el estudio encontramos que de pronto las mujeres somos mucho más organizadas, ¿sí? Queremos una mejor calidad de vida para nuestros hijos y pues para el entorno. Entonces eso hace que las mujeres comencemos y tengamos unos roles más importantes cada día. Federico. Bueno, ahí la cuestión es ubicar ciertas cosas que encontramos tal como lo señala Ángela, y es un hecho estilizado que me parece relevante, y es que no todas las mujeres que son jefe de hogar hoy son necesariamente la figura estereotipada de la mujer abandonada. Si uno mira del 100% de las mujeres, lo que encontramos en el estudio con Ángela y con Tatiana Riveros, que fueron las dos personas que estuvimos allí, encontramos ese 31% de mujeres son separadas o divorciadas, mujeres jefes de hogar, pero también encontramos el guarismo que está arriba resaltado con verde, que dice que un 29% de las mujeres que son jefes de hogar al lado de un cónyuge. Es decir, esa imagen del hombre o ese rol que históricamente, como bien lo señalaba Ángela, es el proveedor, no sé qué, digamos que eso no es tan cierto hoy y obedecemos de alguna manera a figuras estereotipadas, como bien lo señalaba Ángela. Entonces, por ejemplo, uno de cada tres hogares que tiene una jefatura femenina lo hace al lado de un cónyuge, ¿sí? ¿Por qué tenemos esa imagen estereotipada? De alguna manera se explica por los guarismos que encontramos allí, y es que pues sí, sigue siendo más pesada la participación de hombres en la jefatura del hogar. El 65% de la jefatura es masculina y el 34% ya viene siendo femenina. 34% es muy importante y, como bien lo señalaba Ángela, eso en el tiempo ha venido creciendo. Me parece muy importante que recoge unos hechos que son sociológicos, que hay que mirarlos desde el punto de vista de la política pública, que hay que mirar elementos tales como los que encontramos en esta investigación y que hablan un poco de la mayor eficiencia que tiene la mujer como jefe de hogar para brindarle condiciones de hábitat a sus hogares, más que el hombre. Yo creo que este resultado corrobora algo que ya se viene manifestando en las políticas públicas. Si vemos el programa Familias en Acción, que incluso termina eso siendo un círculo, el programa Familia en Acción en su gran mayoría, un 99% va dirigido a la mujer. ¿Por qué? Porque se encontró, y desde el origen de esta política, no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo, la plática había que dársela a la mujer y no al hombre, porque la del hombre termina en la gallera, en el bar, en donde las amigas que lo consuelan. En cambio, el dinero entregado a la mujer en mayor proporción va a terminar yendo a los objetivos que, por ejemplo, en Familias en Acción pretenden, que es la salud, la educación de los niños. Entonces aquí también estamos viendo que, así como Familias en Acción va orientado para ser mucho más eficiente el tema de la mujer, en vivienda también nos está mostrando, o es lo que nos está insinuando Ángela, que también el hecho de que la jefatura de hogar sea de una mujer va a estar correlacionado, se va a mostrar que hay una correlación en que la calidad de la vivienda va a ser mucho mejor. Pero uno podría decir, ¿es simplemente así o también hace parte de la política la que ha generado esa situación? Pues el hecho de que haya un programa Familia en Acción y sea la mujer que recibe el dinero, hace que la mujer empiece a reforzar, digamos, el tema de volverse jefe de hogar. Entonces yo creo que esto es, digamos, nuevamente un llamado para quienes formulan políticas públicas, que tienen que ir más allá de que el problema de seguridad es con más policía, que el problema de vivienda es regalando o dando más casa, o que el problema de educación es dando más educación, y comprender variables mucho más profundas que pueden afectar o que pueden beneficiar o que pueden afectar digamos, el resultado de la política. Entonces aquí en el caso de vivienda, bien interesante nuevamente que el factor de jefatura de mujer sea preponderante para la conservación o la consecución de una mejor condición de vivienda. Siguiendo la línea de lo que usted está reflexionando, David, en la figura 4 del estudio, ustedes muestran
los servicios básicos públicos en hogares con jefatura femenina y en hogares con jefatura masculina. Y en los 3 servicios básicos, energía, acueducto y alcantarillado, siempre los hogares que tienen jefatura femenina tienen mayor cobertura de estos servicios públicos. ¿Qué significado tiene esto? Si vemos que en energía, cuando es la mujer la que tiene la jefatura, es el 98% de cubrimiento contra el 95% por hombres. Si es acueducto, el 85% contra el 76%. Y si es alcantarillado, el 70% contra el 57%. ¿Eso cómo se explica, Ángela? Bueno, ahí como les mencionaba, la mujer es un poco más organizada y quiere que sus hijos y su familia tengan todos los servicios básicos posibles. Entonces, aquí sí vemos, o sea, la brecha es pequeña, pero de todos modos sí se nota que las mujeres están más preocupadas para suprimir ese tipo de faltantes dentro de sus hogares. Además tenemos algo en nuestro país todavía, que hemos victimizado a la mujer, o sea, todavía la mujer tiene un rol de, sí, ella es la cabeza de hogar, pero para muchas personas todavía es la ama de casa que se encarga únicamente, exclusivamente de sus hijos. Pero como lo mencionaba el profesor Federico, también encontramos que no necesariamente ser una persona, una mujer sola, cabeza de hogar, no quiere decir que no tenga esposo, entonces, o cónyuge. Entonces ahí vemos que por supuesto para la sociedad estamos victimizadas como una mujer cabeza de familia tiene que estar indispensablemente sola, sino que no sabemos en relaciones quién es el que realmente tiene los pantalones en el hogar y quién es la persona que realmente decide en qué vivienda o en qué hábitat quiere tener a su familia. Entonces, eso también, digamos, es ahí un punto importante en el tema de la mujer en los con los pantalones en el hogar. Entonces, ahí tenemos... A mí me resulta una duda, porque, digamos, no hay que desconocer, un poquito vámonos a analizar otro problema, no hay que desconocer que hoy en día la mujer en nuestra sociedad tiene menores ingresos. Entonces un poquito voy a colocar el antecedente. Mire el resultado positivo aquí de la mujer como jefe de hogar en proveer un mejor hábitat para su familia. Pero si a eso le sumamos que es esa mujer que está logrando un mejor resultado, teniendo menores ingresos, teniendo menores posibilidades de trabajo, pues resulta en términos de eficiencia mucho más alto. ¿Sí me hago entender? Claro. Es decir, a un hombre le da 100 pesos, a una mujer se le da 80 pesos, la mujer obtiene un resultado mucho mejor que el hombre con menos recursos. ¿Podría uno inferir eso, Ángela, de este estudio? Claro, la mujer optimiza los recursos, o sea, ella tiene 5 pesos y 5 pesos sabe que lo tiene que repartir en comida, estudio, energía y los gastos básicos de su hogar. La mujer no está pensando que esos 5 pesos tiene adicional que tomar las cervezas en la esquina cuando recién le pagan. Entonces, digamos que ese tipo de cosas hace que la mujer optimice más sus recursos y sea un beneficio para su hogar. Aunque en la práctica, efectivamente en mi hogar, pero es que usted... aunque en la práctica efectivamente en mi hogar la que manda es mi esposa, a partir de hoy declaro que vivo en un hogar con jefatura femenina. Ángela conoce muy bien a David y cuando mencionó la cerveza, porque sabe que él siempre, cada quincena, se va primero a la cerveza. A ver, Federico. No, efectivamente, lo que está diciendo Ángela es cierto. Amarrándolo un poco al comentario de David, en el estudio controlamos por niveles de ingreso. ¿Qué encontramos? Encontramos que los ingresos bajos o los hogares con ingresos bajos, es decir, si suponemos 2 familias con idénticos ingresos, y siendo estos bajos dentro de la distribución total del ingreso, pues la brecha entre la capacidad que tiene la mujer de proveer capacidad de hábitat o condición de hábitat favorable para su hogar es mucho más amplia esa brecha que cuando están los ingresos altos. En los ingresos altos es obvio, porque pues la jefatura femenina y masculina con ingresos altos se supone que las personas han cubierto pues con unos ingresos altos las condiciones mínimas de hábitat. Eso desde el punto de vista de la política pública nos remite a algo importante que pues reafirma lo que no sé si desde la intuición se ha hecho con la asignación de recursos, pero nos está diciendo algo también, David. No solamente
podríamos decir que las mujeres tienen un mejor desempeño porque sean objeto de una política pública que en este momento las está priorizando, lo cual está bien, sino que si discriminamos por niveles de ingreso, encontramos que los hogares que tienen más de 1.300.000 pesos de ingreso, que no son bajos, también tienen un mejor desempeño las mujeres. Esas mujeres, por supuesto, no son objeto de ningún tipo de subsidio, pero muestran, como bien lo señalaba Ángela, un mejor desempeño de la mujer. Las brechas se reducen por obvias razones, pero siguen siendo persistentes. Dicho en otras palabras, tanto para las mujeres de ingresos bajos como para las mujeres de ingresos altos, esa brecha a favor del mejor desempeño de la mujer en las condiciones de hábitat se mantiene. Bueno, yo quiero pedirles que nos explique Ángela y que ustedes comenten la figura 6. Si el productor me puede mostrar la figura 6 en la pantalla, se lo agradezco. La figura 6 habla de distribución de los hogares según calidad estructural de la vivienda por género del jefe de hogar. Entendiendo que la clase 1 es donde hay óptimas condiciones en pisos y paredes. La clase 2, donde hay deficiencia o en pisos o en paredes. Problemas y de la, clase 2 en eso. adelante. Y la clase 3 es donde hay problemas en pisos y en paredes. Entonces me llama la atención que en la clase 1, es decir, donde hay mejor calidad de la vivienda desde el punto de vista de su terminado, piso y pared, la jefatura femenina va por encima de los hogares con jefatura masculina. Pero en los otros dos, donde hay alguna deficiencia, está la jefatura femenina por debajo ligeramente de la jefatura masculina. Entonces, puedo yo inferir, Ángela, que es que en la primera estamos hablando de mujeres y hogares de clase media, media alta, donde la mujer con un ingreso igual al del hombre, pues es más cuidadosa e invierte en mejores detalles de acabado de sus hogares, y que los otros dos corresponden a los sectores populares y los sectores más pobres de la población. Sí, claro. Ahí claramente se ve cómo, digamos, la clase 1 tiene cubierto, digamos, todo lo que son pisos y paredes. Pisos, nos referimos ya en baldosa, Correcto. cerámica, ese tipo de cosas. En la clase 2, efectivamente tienen pisos, pero puede ser de cemento, tiene otro tipo de condiciones. Entonces, O paredes sin estucar, exacto, sin pintura. o paredes sin estucar. Y claro, si la mujer tiene un poquito más de dinero, entonces hace que su hogar quiera tenerlo en sus óptimas condiciones, además también por salud de sus hijos, porque muchas veces, digamos, esto también podría tener complicaciones en los niños. Entonces, ahí es donde sí se refleja cómo la mujer puede mejorar esa calidad de vida de su familia. Adicional, qué pena, digamos que esto lo vemos mucho en la parte rural, en la parte urbana, perdón. No podemos desconocer que en la parte rural todavía tenemos déficit, por supuesto, pero adicional en la jefatura de la mujer todavía también hay mucho por realizar. Recuerden que todavía tenemos en la parte urbana, tenemos indígenas, que todavía tenemos resguardos, que todavía la mujer sigue teniendo un tipo de complicaciones frente al rol que desempeña ahorita la parte occidental. Todavía tenemos en algunas sociedades ablaciones, o sea que la mujer representaría la parte reproductiva y de cuidado de los niños únicamente. Entonces digamos que esto lo vemos un avance en la parte urbana, pero en la parte rural todavía las mujeres tienen que empezar a desempeñar otro tipo de roles y mejorar la calidad de vida de sus hogares todavía. Es algo que no quisiera reconocer, pero por la institución que genera eso. El mercado habla, y el mercado habla con las decisiones de los sujetos individuales. Y digo que no lo quisiera reconocer, pues porque yo he sido un crítico del mercado libre, etcétera. Pero el mercado como institución, independientemente de que genere resultados eficientes o no, sí muestra de alguna manera la expresión de las preferencias individuales. Y lo que aquí encontramos de alguna forma con este estudio es que las mujeres invierten de mejor manera hablando en ese mercado, con esos recursos, decidiendo en qué compran sencillamente.
compran calidad de vida para sus hogares. Si nosotros miramos las gráficas anteriores, cuando hablamos del alcantarillado, del acueducto, pues nos damos cuenta que ese tipo de cuestión depende en gran medida de la provisión de servicios públicos, y eso no depende de que una mujer decida que tiene que haber energía en Cali o que todas las mujeres lo decidan, o que las mujeres digan que el alcantarillado debe de estar. Eso es una política pública y la provisión está por parte del Estado. Sin embargo, las mujeres sí se localizan dentro de las ciudades en los sitios donde esa provisión está siendo efectivamente realizada. Esa es una primera observación. La segunda, que tiene que ver con la gráfica que analizaba Ángela ahora sobre la calidad estructural, ahí sí hay una inversión, digámoslo así, en la casa misma. O sea, una cosa es que un municipio tenga alcantarillado, puede tener una casa con acabados de mármol, que si está puesta en un municipio donde el alcantarillado no ha llegado por algún tipo de decisión rara de política pública o del gamonalismo que caracteriza a este país y cosas por el estilo, uno puede encontrar en algunos municipios que tienen muchas regalías en la costa, por el ferroníquel, por ejemplo. Alguien puede sacar una conjetura de qué municipio me refiero, donde pueden haber casas con mucho lujo, pero el acueducto del municipio no lo ha provisto. Sin embargo, bueno, independientemente de eso, lo que sí podemos observar es que la condición estructural, que era lo que revisábamos en la gráfica anterior, sí obedece a las decisiones internas, porque lo que yo invierta en mi casa, si le meto el piso, si le meto la pared, dejo de tener el piso en tierra pisada, si dejo de tener la pared en esterilla, si prefiero tener una pared en ladrillo, etcétera, etcétera, sí son condiciones de la inversión que queda como un patrimonio familiar. Entonces eso es una decisión distinta, ¿cierto? En la primera está en dónde me localizo. Si me localizo en situaciones de alta vulnerabilidad y no me importa, voto con los pies, en ese sentido me traslado como mujer cabeza de hogar. Y en el otro sentido dice, dado que estoy emplazado en un sitio, ¿cómo tengo mi casa? La tengo con una condición estructural deseable, de salubridad, como bien lo señalaba Ángela, con unos pisos que se puedan trapear, así sean simplemente en cemento o en baldosa, y de ahí para allá lo que usted quiera, ¿cierto? Parqué, mármol, madera, pues hablo de las maderas trabajadas, etcétera. Entonces, en ambas situaciones, tanto la mujer votando con los pies como la mujer decidiendo cómo invierte, votando con los pies diciendo dónde me emplazo, como diciendo, dado que estoy emplazado aquí, muestra ese mejor desempeño. David. Sí, no, yo solo le haría la lectura contraria. Ya como hemos dicho que la mujer es eficiente, pues este gráfico nos muestra la ineficiencia del hombre. Evidentemente, una diferencia de 4%, digamos, en el tema de lograr tener todas sus condiciones, y el hombre, digamos, además por una muy poca diferencia, sí es mucho menos eficiente. O sea que no solamente es por el lado de tratar de mostrar de que las mujeres son mejor, sino que cuando se ve por el lado del hombre, pues se ve que resulta ineficiente. Pero digamos, a mí este tema me parece bien interesante, que lo estamos viendo desde esta perspectiva. Pero entonces a mí sí me gustaría preguntarle a Ángela, a la luz de su estudio, del conocimiento que tiene, ¿qué pensaría usted con los actuales proyectos de vivienda, y para concentrarnos en la ciudad de Santiago de Cali? Altos de Santa Elena, Ecociudad Navarro, que ahora se llama Llano Grande, bueno, Potrero, que ya se hizo y la gente está viviendo con todas las problemáticas, pero qué interesante a la luz de este análisis, de este estudio, poder, digamos, generar una opinión respecto a los planes de vivienda que tenemos en la ciudad. Pero si usted me permite, David, su pregunta es muy importante, pero para que ella nos dé más claridad, déjeme que nos explique primero, antes de responderle, la figura 7. La figura 7 tiene que ver también con calidad de la vivienda en función de la jefatura masculina o femenina. Si muestran la figura 7, por favor, es importante. Y la figura 7 está diciendo porcentaje de hogares con déficit. En el primer caso, déficit de cocina y baño. Observen que en los hogares con jefatura femenina hay un 1% menor de déficit en los hogares con jefatura femenina que en los hogares con jefatura masculina. Y déjenme la gráfica 7, por favor. Y si miramos el hacinamiento mitigable, que es la tercera gráfica,
que es cuando en los hogares conviven hasta 4 personas en un mismo cuarto, también es menor el hacinamiento en hogares con jefatura femenina que con hogares con jefatura masculina. Y en la cuarta gráfica, el hacinamiento no mitigable, es decir, el de más de 4 personas por unidad de espacio, sigue siendo menor el de jefatura femenina con respecto al de jefatura masculina. Explíquenos, Ángela, por favor. Bueno, aquí nuevamente vemos cómo el rol de la mujer sigue optimizando y sigue mejorando su calidad de vida en los hogares. Vemos que las mujeres, por supuesto, digamos, estamos pendientes de la cocina, de los baños, que tengamos los servicios básicos para nuestro hogar. Entonces, por eso en la gráfica sí vemos que las mujeres tenemos el 17.55% digamos, con este tipo de déficit. Entonces, vemos que de verdad el rol de la mujer en ese tipo de cosas mejora y optimiza sus recursos y su calidad de vida en su hogar. Vemos también en hacinamiento que las mujeres ya queremos también nuestro espacio, queremos también que nuestro hogar, nuestro núcleo, realmente solamente esté solo, o sea, no con otra familia, porque es que encontramos todavía que en una casa tenemos 4 o 5 familias, compartiendo baños, compartiendo un baño, compartiendo una cocina. Entonces vemos que eso la mujer empieza como a liderar el hogar y el hacinamiento va reduciendo. Entonces volvemos al punto de la optimización de la mujer en el hogar. Correcto. Federico. Sí, tal como lo señala Ángela, el déficit cocina-baño que muestra ese 17% para las mujeres y un 18, casi 19% para los hombres, muestra esa disponibilidad. Entonces, ahí hay que leer el guarismo en 2 sentidos. El primero es que si miraríamos el promedio, alrededor del 18% de los hogares en Colombia tienen que compartir la cocina o el baño. Y eso ya es complicado. Estamos viendo que 20 de cada 100 hogares no tienen independencia, tal como Ángela lo señalaba, no tienen esa privacidad como tal, pero sin embargo la mujer se procura ese espacio de mejor forma. El segundo elemento, en el hacinamiento mitigable y no mitigable, mostramos también ese esfuerzo, también sigue siendo alto, es decir, en Colombia en general, alrededor de 13 de cada 100 familias tienen en este momento un hacinamiento mitigable, es decir, 13 de cada 100 familias viven en hogares que comparten un cuarto para dormir más de 4 personas. Hasta 4 personas, perdón. Y en el no mitigable es un poco más bajo, mucho más bajo, pero de todas maneras sigue siendo pues la mujer la que se procura ese mejor espacio allí. En el no mitigable tenemos solamente un 2%, o sea, 2 de cada 100 familias viven o tienen para dormir más de 4 personas un solo cuarto, ¿sí? Esas decisiones que aparecen allí, lo que ponemos un poco el énfasis allí en el trabajo, es en redimensionar un poco, sin desconocer que las leyes de cuotas son relevantes, sin desconocer que la política pública encaminada a reconocer el derecho de la mujer es relevante, que reconocemos es un discurso un poco puesto en el otro lado, es decir, listo, la mujer tiene derecho, está bien, pero también reconozcamos que no solamente tiene un derecho, sino que también tiene más eficiencia en la gestión de los recursos, por lo menos en lo que estamos mostrando aquí en el hogar. Habría que mirar en el Estado qué está pasando con la gestión de las personas que son rectoras, de las personas que tienen un hospital a su cargo y son de género femenino, de las personas que tienen, no sé, una alcaldía y son de género femenino, el liderazgo que pueden llevar. Habría que empezar a mirar eso. Entonces salimos más allá de que, bueno, tengamos igual capacidad de control, miremos qué están haciendo con ese control político, económico o financiero las mujeres. Bueno, aunque yo sé que el estudio que ustedes han hecho estaba muy centrado en correlacionar el tipo de hogar o de déficit habitacional con la jefatura masculina o femenina, me parece importante tratar de averiguar si tienen esos datos, Ángela y Federico, y qué pasa con el tamaño de la vivienda, con la distribución de la vivienda. Me explico.
las casas gratis de las que hablo el gobierno de Santos son casas gratis, pero son unos cajones donde en este estudio cabe una casa y poco más. Y entonces la calidad de vida, el respeto a la intimidad mínima, el estrés por convivencia de hacinamiento, cómo se maneja esto desde el punto de vista de los formuladores de políticas públicas, usted que está ahora en el gobierno, y por parte de las empresas constructoras. Bueno, ahí digamos que seguimos teniendo problemas. Antes teníamos la vivienda de interés social, ¿sí? Y vivienda de interés prioritario, que eran las viviendas como de CEPAS, aquí en Cali, que realmente son viviendas muy pequeñas. Las entregaron con una habitación, un baño y una cocina en el baño. Común, sí. En el baño, porque realmente no era como una habitación como tal, sino era como una sala, comedor, habitación. Correcto. Ahorita vemos que las viviendas que están entregando, algunas tienen 2 pisos, son pequeñas, sí, y un baño en el segundo piso, que encontrábamos eso en Llano Verde, ¿sí? Seguimos teniendo este problema de los metros cuadrados no corresponden a la cantidad de personas que forman un hogar. Entonces, seguimos teniendo un déficit en la parte, digamos, estructural. Y adicional, nosotros no estamos pensando, el gobierno entrega las casas gratis, pero digamos que no piensa en toda la sociedad. Tenemos incapacitados, tenemos personas con adultos mayores que, digamos, se les dificulta subir al segundo piso por el baño. Claro. No estamos teniendo en cuenta, digamos, las necesidades de la comunidad como tal. Entonces, que por supuesto hacemos unas políticas públicas, hacemos unos estudios, pero digamos que no corresponde a las necesidades de la comunidad en general. Al menos ahora entregamos, creo que son 2 habitaciones y un baño, lo que antes, digamos, en DCPAS no teníamos. Sí. Bueno, pero Federico, ese hecho de que se entreguen viviendas que no cumplen unos estándares mínimos de respeto llamémoslo, al espacio físico vital que los seres humanos requerimos. Porque es que la prueba de oro, diría yo, está cuando estamos en un ascensor 2 personas. No hablo de 6, hablo de 2. Usted y yo en un ascensor. Si no nos conocemos, creo que el aire que está en ese ascensor nos asfixia a ambos. Claro. Eso nos pasa a todos, porque el ser humano requiere un espacio mínimo físico, vital también. Sí, ese es el concepto de vivienda o de casa frente al concepto de hábitat. Eso ha ido evolucionando, por lo menos en la teoría. Los urbanistas cada vez entienden más el concepto de hábitat, entendiendo no solamente la casa, sino su funcionalidad, como bien lo señala Ángela, y su funcionalidad no solamente al interior de la casa, sino los accesos, los parqueaderos, si los muchachos tienen zonas verdes, si el anciano tiene la posibilidad de salir a caminar por el barrio, etcétera, porque no es solamente resolver un problema donde la gente vaya a dormir como si fuera a depositarse en una especie pues de hibernadero, en donde el otro día amanece y pues vuelve y se enchufa en su jornada laboral o cosas por el estilo, sino de generar una condición de hábitat que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la iluminación, que tiene que ver con las zonas verdes, y hacia el interior de la casa esa condición de hábitat también tiene que ver con estas condiciones que nosotros miramos. Nosotros en el estudio miramos básicamente un déficit cualitativo que tiene que ver con esa calidad de la vivienda, si usted tiene baño o no tiene baño, si sus paredes son las adecuadas o no, si tiene un hacinamiento mitigable o no desde el punto de vista cuantitativo, y cuántas casas harían falta en Colombia, ¿cierto? Alrededor del 6% de los 13 millones de hogares que hay, ¿cierto? Faltaría más o menos alrededor de un 6% de viviendas. ¿Cómo se mide eso? Simplemente diciendo cuántas personas comparten la vivienda, cuántos hogares, perdón, comparten la vivienda con otro hogar. En Cali dijimos que son alrededor de 120 y pico de mil. La gobernación ha hecho unos esfuerzos, de pronto Ángela nos puede redondear allí, de ver cómo se han asignado esos recursos, pero el concepto básico es el de hábitat.
¿Cómo se jala esa política pública? Pues a veces pesa un poquito más el afán político de ganar una preferencia, etcétera, etcétera, y de entregar unos guarismos que digan entregamos tantas casas sin revisar muy bien qué hacemos. O los programas se quedan en la mitad porque los programas de ordenamiento territorial lo permiten. Bueno, el alcalde anterior en su alcaldía anterior había hecho de ese PAS bien pensado desde la intencionalidad, pero muy mal pensado desde el punto de vista de lo que se entiende por hábitat, ¿cierto? Si usted tiene unas casas que resuelven el problema de la dormida, pero no resuelven el problema de usted cómo tiene un acceso o qué hacen sus niños si juegan en una calle peatonal y le quiebran las ventanas a los demás, y es más, no dejaron espacio ni siquiera para que los drogos del barrio se fueran a fumar su cosita por allá en la cancha porque no existían ese tipo de cosas. Entonces esas son soluciones que piensan un desarrollo urbano sin hábitat. La teoría, vuelvo y digo, y si usted revisa la literatura internacional, y eso lo ubicamos muy bien con Ángela y el grupo de trabajo que nos acompañó en este trabajo, cada vez más los estudios académicos han transitado de la calidad de la vivienda en términos de su estructura y las condiciones propias de la vivienda hacia el entorno, teniendo en cuenta factores ambientales, teniendo en cuenta factores de seguridad, teniendo en cuenta factores de movilidad, y eso no lo podemos desconocer. Es muy fácil hacerlo desde el punto de vista de la política, porque se cuentan casas y no de qué calidad. Sí. Ángela, con base en estos estudios que usted y su equipo con Federico han venido trabajando y por su experiencia en el gobierno, ¿qué recomendaciones tenemos para los formuladores de políticas públicas de vivienda, tanto a nivel local como departamental como nacional? Atrévase a dar 2 o 3 que debieran de tener en cuenta desde el ministro de Medio Ambiente, del ministro de Vivienda, perdón, hasta el secretario de Vivienda de la ciudad de Cali. Bueno, es que ahí para completar, digamos, lo que el profesor Federico menciona, y es la falta de articulación en las políticas públicas. Efectivamente tenemos viviendas listas, pero que, como lo menciona el profesor, nos faltan los parques, nos falta el centro de salud, nos falta el colegio, el parque, o sea, realmente lo pensamos solamente como la casa como tal estructural, pero es que los niños o las familias no pueden estar solamente con en sus un gueto. Exacto, ellos tienen una vida, tienen un hábitat en general, la cual el gobierno tendría que pues también apoyar ese tipo de situaciones de las familias. No tenemos parques recreacionales, lugares... Rutas de buses. Rutas de buses, la parte cultural tampoco tendrían dónde realizarla, además porque estamos hablando de ciudadelas de 1000 casas, que realmente no tenemos salud, no tenemos educación, entonces, ¿cómo nosotros empezamos a formar esos niños que van creciendo en estas ciudadelas? O sea, esa sería la primera recomendación a tener en cuenta. Claro, la articulación entre las políticas públicas. Si el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda se reúnen y dicen, listo, es que vamos a priorizar estas familias, vamos a priorizar esta ciudad, entonces es hacer una política conjunta. Donde haya una inversión dirigida a un foco. Exacto, no 10 años después de entregar las casas, 10 años después les vamos a dar un colegio. Eso uno, esa es una recomendación muy concreta. Y desde el punto de vista del tamaño de las viviendas y de la distribución espacial interna de la vivienda, ¿qué recomendación surge? Bueno, ahí lo que me parece que hay que analizar también es que realmente los ministerios o las secretarías de vivienda vayan a las comunidades, miren las necesidades de la comunidad, porque es que si tenemos hogares de 5 hijos y les vamos a entregar una casa con una habitación, digamos, no es lo que se espera. Creamos hacinamiento por decreto. Exacto. Seguimos creando hacinamiento, o sea, ni siquiera mitigamos pues el problema real. Entonces, es mirar en cada uno de los territorios en Colombia, ¿sí? Mirar cada uno de los territorios y sus necesidades, porque digamos para una persona de Villavicencio puede ser diferente que una persona del Chocó, entonces, y ellos ven y su hábitat va a ser diferente, entonces es tener en cuenta
las características de los territorios y mirar cómo manejan los territorios, así se puede hacer una política para el sector, para el territorio y realizando un beneficio real a esa comunidad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Ángela. Yo creo que la palabra es dignificar la política para quien es objeto de la política. Entonces, una política en donde la vivienda de interés prioritario o social, como se llamaba antes, pues tiene 45 metros cuadrados, se queda corta porque no reconoce esos aspectos, como bien lo señala Ángela, particulares, y la familia tradicional en las regiones de 4 o 5 miembros. Estamos pensándonos desde los manuales gringos, desde la familia gringa. En Colombia el hogar promedio de la clase media tiene 1.3 hijos. Tranquilos, que no es un embarazo y un pedazo, sino que es el promedio. No, yo conozco familias que tienen un hijo y un tercio de hijo. Y un tercio de hijo, exacto. Pero quiere decir que no son esas familias extensas, eso no recoge ciertos aspectos de la cultura, no recoge ciertos aspectos de la familia extensa, están pensados para familias nucleares, no están pensados para la familia donde el abuelo está, donde la solidaridad se expresa en el hecho de que si yo estoy en Cali llega un sobrino de no sé dónde, de ratón pelado, como digo yo en mis clases, de una región muy lejana, pero viene a trabajar aquí lo acojo incluso por un año o más, pero le doy, y esa expresión de solidaridad de este tipo de familias está allí. Sin embargo, los metemos a vivir en unos espacios que, listo, resuelven el déficit cuantitativo, generan buenos indicadores para que algún Vargas se postule o cosas por el estilo. Lo puedo decir con toda tranquilidad, no he sido funcionario del Ministerio Público ni nada, perdón Ángela, pero estaríamos en ese sentido. Una última pregunta, Federico, sí, y Ángela, porque el tiempo se nos está acabando. ¿Y la solución de vivienda en altura es una alternativa real? Esto lo pregunto porque el sentido común a uno le dice que si seguimos haciendo ciudades extendidas horizontalmente, nunca habrá tierra para tanta gente. Sí, con dignidad. Y que en cambio el espacio aéreo sí nos permitiría construir. Por ejemplo, aquí en Cali estamos hablando de ¿cómo se llama? Ciudad Paraíso, de esta zona del centro que se pretende urbanizar con vivienda en altura. ¿Esa es una alternativa adecuada, promisoria para la solución de vivienda? Por costo sí. Sí, por costo sí, por espacio también, porque vemos que pues la extensión de las ciudades empieza a crecer y nos quedamos un poco en el centro y cómo manejamos la situación. Entonces, sí sería una alternativa buena por espacios, y pues sería otra opción en la parte de vivienda. Por supuesto, igual como decía el profesor, tenemos que mirar la cantidad de personas y qué personas son las que nos cogen a nosotros en el territorio. Nosotros tenemos muchas personas del Pacífico. Y las personas del Pacífico se caracterizan porque las familias son numerosas, claro, porque viene el primo, porque viene el tío, porque viene el abuelo, porque viene, además en el Pacífico todo el mundo es familia. Todos son primos. Todos son primos, todos son tíos de todos, los vecinos son tíos de todos. Y si no, pregúntele a Fernando, mi productor. Él vive como con 7 primos. Sí, y entonces viene de visita, vienen a estudiar, a tener otro desarrollo, porque en sus regiones también carecen de otro tipo de cosas y llegan a la ciudad, pero también volvemos a lo mismo y son los espacios reducidos. Por supuesto es una alternativa, pero sí tendríamos que mirar cada una de las regiones y sus necesidades como tal, para mirar las áreas en las cuales vamos a empezar a construir y en las áreas en las cuales vamos a tener estas familias. Entonces sí hay que mirar, por eso enfocarse en los territorios y en las particularidades que estos tienen. En los años 80, a finales de los 70, principios de los 80, que estaba todavía Rodrigo Escobar Navia ejerciendo su liderazgo en Cali, de Valle del Cauca, él fue alcalde de Cali, y estaba la Cámara de Comercio liderando el Cali que queremos, que fue un estudio grande que se hizo con apoyos de universidades extranjeras, y que lo dirigió Milton Mora, que todavía es un académico vigente en la región. Se hablaba mucho de que había que desarrollar el concepto de ciudad-región. Llevamos 35 años hablando de ese concepto y ese concepto está todavía ahí, en el papel, y nadie lo ha llevado a encarnar.
decía, me acuerdo mucho en esa época en los talleres, que era menos costoso desarrollar un sistema de transporte que interconectara a Jamundí, Villarrica, Puerto Tejada, Candelaria, Pradera, Florida, Jumbo, Viges, etcétera, con Cali, que ponernos a hacer vivienda dentro del perímetro de Cali. Sí. Primero porque hacíamos una macrociudad en medio de un poco de ciudades que no eran ciudades, porque no tenían suficiente amoblamiento urbano. ¿Esa política no debiera de volverse a retomar? Son las dos cosas. Una, la densificación que señalas y que Ángela señala de manera muy acertada, de que debe de hacerse por costos. Es mucho más fácil llevar, por ejemplo, servicios públicos si estamos densificados. Un solo paradero del mío le sirve a un montón de personas que viven hacia arriba, pero no en espacios tan reducidos. O sea que eso debe ser clarísimo. Lo segundo es la ciudad-región como ciudad-región. Es mucho más costoso normalizar zonas suburbanas que construir coherentemente a futuro. Lo que pasa es que eso no vende políticamente. Los únicos que se piensan a futuro con coherencia son los propietarios de la tierra, que tienen tierra comprada por hectáreas y vendida por metro cuadrado. Eso se la tienen clarísima. Nosotros como ciudad de pronto nos hemos quedado muy cortos desde el punto de vista de una política que no sea coyuntural de gobierno, sino montarnos sobre una línea de largo plazo en una política incrementalista. No puede ser una política del gobernante de turno. Hay que pensar en una dinámica urbanística que ya Cali tiene y que de alguna manera hay que asumir con seriedad. Y es que ahí tenemos el problema en general en Colombia. Las políticas públicas se hacen para el momento y nunca se ven a futuro. Realmente cuando diseñamos una carretera pensamos que efectivamente hoy hay un X cantidad de carros y toda la vida se va a quedar así. Y realmente hacemos unas inversiones en las cuales en 2 o 3 años ya no funcionan, porque la ciudad creció y nosotros esa política y esa inversión que realizamos en determinadas situaciones, realmente la ciudad creció y se quedaron. Entonces las políticas públicas en Colombia en general son momentáneas. Para mejorar en el instante algún tipo de situación, pero realmente no vemos en 5 años, en 10 años, en 15 años, ¿sí? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál sería el crecimiento de la ciudad? ¿Cuál sería el crecimiento de la población para poder implementar esa política y que siga funcional? O sea, no es mirar el mañana, sino mirar 10, 15 años más para poder realizar una política pública que se ajuste real a las necesidades de una población que cada día está creciendo. Muy bien, agradecemos a nuestros invitados, el tiempo se nos acabó. Recuerden, amables televidentes e internautas, que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía como un ciudadano responsable y corresponsable de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo bonito y de lo promisorio de la ciudad, la región y el país. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want go home.